En un cálido atardecer en el pequeño pueblo de Valdeoscuro, enclavado en las colinas polvorientas de Andalucía, un grupo de niños se reunía bajo la sombra de un olivo centenario. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, mientras el aire olía a tierra seca y a las flores silvestres que crecían en los alrededores. Los niños, con las mejillas enrojecidas por el calor, extendieron una sábana vieja en el suelo y colocaron encima un montón de higos frescos, recién recogidos, junto a un cuenco con una mezcla de pimientos triturados que picaban como el demonio. Alejandro, de 12 años, el mayor del grupo, se sentó en el centro de la sábana como si fuera el líder de una pequeña tribu. Tomó un higo grande, lo alzó con aire teatral y lo golpeó con fuerza contra una piedra cercana. El fruto se partió en dos, derramando su jugo dulce, mientras Alejandro soltaba una carcajada. «Mirad, así se hace, sin cuchillo ni nada, pura fuerza», dijo, guiñando un ojo. Los demás niños rieron, pero Lucía, una niña de ojos vivaces, no pudo contener su curiosidad. «Oye, Alejandro, ¿de dónde sacaste esos higos? No son de los árboles del pueblo, ¿verdad? Los de aquí están todos pelados». Alejandro se inclinó hacia ella, bajando la voz como si estuviera a punto de revelar un gran secreto. «No son de aquí, claro. Estos los cogí del huerto de don Rafael, el viejo que vive al final del camino». Los niños se miraron entre sí, y un murmullo nervioso recorrió el grupo. Lucía dejó caer el higo que tenía en la mano, con los ojos muy abiertos. «¿Qué? ¿Del huerto de don Rafael? ¿No tienes miedo? Dicen que ese lugar está embrujado, que hay un fantasma sin cabeza rondando por allí». Alejandro se rió, limpiándose el jugo de higo de los dedos. «¿Miedo? ¿De qué? Es solo un huerto lleno de higos, no un cementerio. Además, antes de cogerlos pedí permiso al aire por si acaso, no soy ningún ladrón. Comed sin miedo, que no os va a pasar nada». Pero los niños no parecían muy convencidos. Pedro, el menor del grupo, se acercó más a Alejandro, con la voz temblorosa. «¿No has oído las historias? Dicen que don Rafael, bueno, que su mujer, Carmen, no es lo que parece, que es un fantasma sin cabeza que sale de noche a buscar almas». Alejandro puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar que un escalofrío le recorriera la espalda. «Venga, Pedro, no me vengas con cuentos. ¿Qué tiene que ver don Rafael con eso?» Lucía, que siempre estaba dispuesta a contar una buena historia, se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de emoción. «No es solo don Rafael. Todo empezó hace 2 años. ¿Os acordáis del funeral de don Miguel, el que vivía cerca del río? Fue un funeral enorme, con comida para todos, tortilla de patatas, jamón, hasta dulces de almendra. Estuvimos comiendo sobras durante días». Alejandro asintió, recordando. «Claro, fue una fiesta. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el huerto?» Lucía bajó la voz, creando un ambiente de misterio. «Escuchad, todos pensaron que don Miguel murió de un ataque al corazón, ¿verdad? Pero no fue así. Mi prima, que iba a la escuela con la hija de don Miguel, me lo contó todo. La noche del funeral, un curandero vino al pueblo, un hombre extraño que decía hablar con los espíritus. Cuando miró el altar de don Miguel, dijo que su alma no estaba allí, que había sido robada por un fantasma sin cabeza». Los niños se quedaron en silencio, con los ojos fijos en Lucía. Hasta Alejandro, que siempre se hacía el valiente, sintió un nudo en el estómago. «¿Robada? ¿Cómo que robada?», preguntó. Lucía continuó, disfrutando de la atención. «El curandero dijo que don Miguel murió en el bosque, cerca del huerto de don Rafael. Estaba cortando leña solo, porque sus trabajadores se habían ido temprano. Cuando terminó, se sentó a descansar bajo un árbol, pero algo lo encontró. El curandero dijo que fue un fantasma sin cabeza, una criatura que vaga por la noche buscando restos humanos,
sangre, cosas sucias, y se lleva las almas de los que encuentra. Alejandro frunció el ceño, tratando de mantener su fachada de valentía. Venga, eso suena a cuento de viejas. ¿Y cómo sabe el curandero todo eso? Porque hicieron un ritual, respondió Lucía, con un tono grave. Trajeron a un joven fuerte, nacido en el año del tigre, para que sirviera de medium. Lo sentaron frente al altar, con los ojos cerrados, mientras el curandero recitaba oraciones. De repente, el cielo se nubló, y el joven empezó a temblar como si estuviera poseído. El curandero golpeó un cuenco de metal junto a sus oídos y gritó: «Miguel, vuelve. Entra en este cuerpo, el tiempo se acaba». Los niños estaban paralizados, con los higos olvidados en la sábana. Lucía continuó, imitando la voz profunda del curandero. Y entonces el joven habló, pero no era su voz. Era una voz grave, como si viniera de otro mundo. Dijo: «Estoy atrapado, en el frío. No puedo volver a casa». Todos se quedaron helados. El curandero le preguntó si era don Miguel, y la voz respondió: «Soy yo. Morí solo. En el bosque. Algo me encontró». La madre de don Miguel, que estaba allí, se echó a llorar y corrió hacia el joven, gritando: «Hijo, ¿por qué te fuiste así? ¿Qué te pasó?». Pero antes de que pudiera decir más, el joven se desmayó, y el ritual terminó. El curandero dijo que el alma de don Miguel estaba atrapada, que no podía descansar porque el fantasma sin cabeza lo había reclamado. Alejandro, aunque no quería admitirlo, sintió un escalofrío. Intentó reírse para disimular. «Venga, Lucía, eso es puro teatro. Ese curandero seguro que quería sacarle dinero a la familia». Pero Lucía no se dejó intimidar. «No es solo eso». El curandero advirtió a todos: «El fantasma sin cabeza no es como otros espíritus. No ataca directamente, pero sale de noche, con su cabeza flotando sola, buscando sangre o restos humanos. Si alguien deja algo sucio, como comida podrida o, bueno, otras cosas, el fantasma lo encuentra y se lleva su alma. Por eso hay que mantener todo limpio, para que no tenga excusas para venir». Los niños se miraron entre sí, nerviosos. Pedro, con la voz temblorosa, preguntó: «¿Y crees que ese fantasma vive en la casa de don Rafael? Dicen que su mujer, Carmen, actúa raro, que nunca sale de día y que a veces la ven de noche, vagando por el huerto». Alejandro, intentando recuperar el control, se cruzó de brazos. «Bah, tonterías. Don Rafael es un buen hombre. Siempre me da higos cuando paso por allí, y Carmen es amable, aunque un poco callada. Si fuera un fantasma, ¿crees que estaría cocinando tortilla para todo el pueblo en las fiestas?». Lucía no se rindió. «No lo sé, Alejandro, pero algo raro pasa en esa casa. Hace una semana un grupo de chicos mayores fue a cazar conejos cerca del huerto de don Rafael. Era de noche, y vieron algo, una sombra que se movía rápido, sin cuerpo, solo una cabeza flotando. Corrieron detrás de ella, pero no la alcanzaron. Encontraron un mechón de pelo largo y manchas de sangre cerca de la puerta de don Rafael. Cuando llamaron, él salió, pero se puso furioso y les dijo que no volvieran a molestar». Alejandro frunció el ceño, recordando su propia visita al huerto esa mañana. Había sentido algo extraño, un escalofrío, pero lo había ignorado. Ahora, las palabras de Lucía empezaban a resonar en su cabeza. «¿Y qué dijo don Rafael?», preguntó. «Dijo que no había ninguna mujer en la casa, que Carmen estaba visitando a su familia en Granada. Pero nadie le creyó. Todos dicen que él está escondiendo algo o a alguien». El sol ya se había ocultado, y el cielo se volvía cada vez más oscuro. Los niños recogieron la sábana y los higos, mirando nerviosamente hacia el camino que llevaba a la casa de don Rafael. Alejandro, aunque no quería admitirlo, decidió que no volvería a ese huerto por un tiempo. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, no pudo evitar mirar hacia atrás, sintiendo que algo lo observaba desde las sombras.
La anciana en el avión, que narraba la historia a Carlos, hizo una pausa, sonriendo ligeramente. ¿Qué te parece, pequeño? Apenas comienza, pero el misterio ya está en el aire, ¿no? Carlos, con los ojos muy abiertos, asintió. Es espeluznante. ¿De verdad hay un fantasma sin cabeza? ¿Qué le pasa a Alejandro? La anciana soltó una risa suave. Paciencia, Carlos. Las respuestas llegarán. Pero te advierto, las cosas se pondrán más oscuras antes de que todo se revele. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó con un sobresalto. Había soñado con una figura sin cabeza que lo perseguía por el huerto de don Rafael, con el aire lleno de un olor a sangre y tierra húmeda. Se frotó los ojos, tratando de sacudirse la inquietud, pero las palabras de Lucía de la noche anterior seguían resonando en su cabeza. Un fantasma sin cabeza, buscando sangre, se lleva las almas. Miró por la ventana de su habitación, donde el sol de Andalucía ya comenzaba a calentar las calles polvorientas de Valdeoscuro. Todo parecía normal, pero algo en su interior le decía que debía mantenerse alerta. En la cocina, su madre, doña Elena, estaba preparando el desayuno. Tostadas con aceite de oliva y un vaso de leche fresca. Su padre, don Antonio, ya había salido al campo a cuidar las viñas, como todos los días. Alejandro se sentó a la mesa, pero apenas tocó la comida. ¿Qué te pasa, pequeño?, preguntó doña Elena frunciendo el ceño. Tienes cara de no haber dormido nada. No es nada. Mamá mintió a Alejandro, removiendo la leche con la cuchara. Solo cosas de críos. Doña Elena lo miró con desconfianza, pero no insistió. En cambio, le dio una tarea. Hoy es el aniversario de la abuela. Vamos a preparar una comida grande para la familia. Necesito que vayas a casa de don Rafael y le lleves un poco de pan y queso que sobró de la última fiesta. Él siempre nos ayuda con higos y aceitunas, así que es lo justo. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. ¿Ir a casa de don Rafael? Después de todo lo que había oído, era lo último que quería hacer, pero no podía negarse sin levantar sospechas. ¿No puede ir Lucía o alguien más?, preguntó, intentando sonar casual. Doña Elena arqueó una ceja. ¿Desde cuándo te da pereza caminar 5 minutos? Venga, no seas vago. Lleva esto y de paso dile a don Rafael que está invitado a la comida de esta tarde. Carmen también, si ya volvió de Granada. Alejandro tragó saliva. La mención de Carmen le provocó un escalofrío. ¿Y si ella estaba allí? ¿Y si las historias eran ciertas? Pero no tuvo más remedio que asentir, tomar la cesta con el pan y el queso, y salir de casa. El camino hacia la casa de don Rafael era un sendero de tierra flanqueado por olivos y almendros. A medida que se acercaba, Alejandro notaba que el aire parecía volverse más pesado, como si una nube invisible lo envolviera. La casa de don Rafael estaba al final del sendero, una construcción vieja de piedra, con un tejado de tejas rojas. El huerto, lleno de higueras y limoneros, rodeaba la casa como un muro natural. Todo estaba en silencio, salvo por el zumbido de las cigarras. Alejandro se detuvo frente a la verja de madera, dudando. Recordó las palabras de Lucía, un mechón de pelo largo y manchas de sangre cerca de la puerta. Sacudió la cabeza tratando de convencerse de que eran solo cuentos. Don Rafael era un hombre amable, siempre sonriente, que le ofrecía higos y le contaba historias de cuando era joven y trabajaba en los barcos de Cádiz. No podía estar escondiendo un fantasma, ¿verdad? Don Rafael, ¿está ahí?, llamó, alzando la voz. No hubo respuesta. Alejandro empujó la verja, que crujió como si no la hubieran abierto en días. Entró al patio, con la cesta en una mano y la otra lista para correr si algo iba mal. La puerta principal de la casa estaba entreabierta, y desde el interior llegaba un olor a hierbas secas y madera quemada. Don Rafael, soy Alejandro. Mi madre me mandó a traer algo, dijo, asomándose al umbral. De repente, un ruido lo hizo saltar, el sonido de un plato rompiéndose en algún lugar dentro de la casa.
Alejandro dio un paso atrás, con el corazón acelerado. ¿Era don Rafael? ¿O era otra cosa? Antes de que pudiera decidir qué hacer, una voz grave lo llamó desde atrás. Alejandro, ¿qué haces fisgoneando en mi casa? Alejandro se giró, casi dejando caer la cesta. Era don Rafael, con su sombrero de paja y una azada en la mano. Su rostro, normalmente amable, estaba fruncido en una expresión de molestia. No estaba fisgoneando, señor, balbuceó Alejandro. Mi madre me mandó a traerle pan y queso. Y a invitarlo a la comida de esta tarde. Don Rafael relajó el rostro y soltó una risa seca. Vaya, pequeño, no hace falta que te pongas tan nervioso. Estaba en el huerto, regando los limoneros. Ven, pasa, que te doy unos higos para tu madre. Alejandro lo siguió, manteniendo la distancia. Mientras don Rafael cortaba algunos higos de un árbol cercano, Alejandro no pudo evitar mirar hacia la casa. El ruido del plato roto seguía en su mente. Oiga, don Rafael, oyó algo dentro de la casa, como si se hubiera roto un plato. Don Rafael se detuvo, con el cuchillo a medio camino de un higo. Por un momento, su expresión fue indescifrable, pero luego sonrió. Bah, será algún gato callejero que se coló. Desde que Carmen se fue a Granada, no hay nadie que mantenga la casa en orden. Esos bichos aprovechan cualquier descuido. Alejandro asintió, pero no estaba convencido. Había algo en la voz de don Rafael que sonaba forzado. Y luego estaba lo de Carmen. ¿Realmente estaba en Granada? ¿O era una excusa? Entonces, ¿Carmen no está?, preguntó, tratando de sonar casual. Don Rafael lo miró fijamente, y por un instante, Alejandro sintió que esos ojos podían ver a través de él. No, pequeño. Está con su familia. Volverá en unos días. Ahora toma estos higos y dile a tu madre que iré a la comida. Gracias por el pan y el queso. Alejandro tomó los higos, dio las gracias y salió del patio lo más rápido que pudo sin parecer que estaba huyendo. Mientras caminaba de vuelta a casa, no podía quitarse de la cabeza la imagen de la puerta entreabierta y el sonido del plato roto. Algo no estaba bien en esa casa, y él lo sabía. Esa tarde, la casa de Alejandro se llenó de familiares y vecinos para conmemorar el aniversario de la abuela. Las mesas estaban cubiertas de platos de paella, gazpacho y dulces de almendra. Don Rafael llegó solo, con una botella de vino tinto como regalo. Se sentó junto a don Antonio, y los dos hombres comenzaron a hablar de las viñas y el tiempo, como si nada extraño estuviera pasando. Alejandro, sin embargo, no podía apartar la vista de él. Cada vez que don Rafael reía o levantaba su copa, Alejandro buscaba algún indicio de que escondía algo. Lucía y los demás niños estaban en un rincón del patio, comiendo higos y susurrando. Alejandro se acercó, sabiendo que tenían algo que contar. ¿Qué pasa?, preguntó, sentándose junto a ellos. Lucía lo miró con una mezcla de emoción y miedo. Escucha esto, Alejandro. Hoy pasó algo en el pueblo. ¿Te acuerdas de Juan, el chico que trabaja en la panadería? Lo encontraron muerto esta mañana, cerca del río. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Muerto? ¿Cómo? No lo saben seguro, respondió Lucía bajando la voz. Dicen que fue un infarto, pero mi prima oyó a los mayores hablar. Juan estaba sano, fuerte, iba a jugar un partido de fútbol con los del pueblo vecino. Anoche, después de cerrar la panadería, fue al río a hacer sus necesidades, porque el baño de su casa estaba estropeado. No quería esperar hasta encontrar un fontanero en plena noche. Pedro, con los ojos muy abiertos, intervino. Y entonces, lo encontró. El fantasma sin cabeza. Mi hermano dice que lo vieron tirado en la orilla, con la cara pálida como si hubiera visto algo horrible. Alejandro intentó mantener la calma, pero su mente estaba a 1000 por hora. Recordó las palabras de Lucía sobre el fantasma que buscaba restos humanos, sangre, cosas sucias. ¿Era eso lo que había pasado con Juan? ¿Y qué dice la gente?
Preguntó. Dicen que es obra del fantasma, respondió Lucía, que está más activo que nunca, y todos señalan a la casa de don Rafael. Creen que Carmen es, ya sabes, el fantasma, que él la está protegiendo. Alejandro miró hacia la mesa donde don Rafael seguía hablando con su padre. No parecía un hombre que escondiera un secreto tan oscuro. Pero entonces, ¿por qué sentía ese nudo en el pecho cada vez que pensaba en la casa de don Rafael? No sé. Don Rafael parece normal. Fui a su casa hoy y no vi nada raro. Solo oí un plato romperse, pero dijo que era un gato. Lucía arqueó una ceja. ¿Un plato roto? ¿Y no te pareció sospechoso? Alejandro, tienes que tener cuidado. Si el fantasma está en esa casa, no deberías volver. Alejandro no respondió. Quería creer que todo era un cuento. Pero las coincidencias empezaban a acumularse. Primero don Miguel, ahora Juan. Y luego estaba el huerto, la puerta entreabierta, el ruido extraño. Esa noche, después de que los invitados se fueran, Alejandro no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura sin cabeza de su sueño, acercándose lentamente. Decidió que necesitaba respuestas. Al día siguiente, iría al pueblo y hablaría con alguien que supiera más sobre las historias del fantasma. Tal vez el viejo curandero aún estaba por allí. A la mañana siguiente, mientras ayudaba a su madre a limpiar los restos de la comida, Alejandro oyó una conversación que lo dejó helado. Doña Elena estaba hablando con una vecina, doña Rosa, que había ayudado con los preparativos. «Elena, ten cuidado con ese chico tuyo», dijo doña Rosa, con voz baja. «No me gusta que ande rondando la casa de don Rafael. Ese hombre no es trigo limpio». Doña Elena frunció el ceño. «¿Qué dices, Rosa? Rafael es un buen vecino. Siempre nos trae higos, aceitunas. ¿Por qué hablas así?» Doña Rosa suspiró, mirando hacia los lados para asegurarse de que nadie las escuchara. «No es solo Rafael, es Carmen. Nadie la ha visto desde hace semanas, y las historias que corren dicen que no es humana, que es un espíritu, un fantasma sin cabeza que ronda el huerto de noche. Y Rafael lo sabe, pero la protege». Doña Elena soltó una risa incrédula. «Venga, Rosa, no me vengas con cuentos de fantasmas. Carmen es una mujer callada, pero siempre ha sido amable. Seguro que está en Granada, como dice Rafael». Doña Rosa negó con la cabeza. «Tú no lo entiendes, Elena. Yo misma la vi hace años, antes de que se casara con Rafael. Era joven, hermosa, pero había algo en ella, algo que no era normal. Y ahora, con lo de Juan y lo de don Miguel, no es casualidad». Alejandro, que estaba fregando platos al otro lado de la cocina, fingió no escuchar, pero su corazón latía con fuerza. Las palabras de doña Rosa confirmaban lo que Lucía había dicho, pero también lo hacían dudar. ¿Y si todo era un malentendido? Don Rafael y Carmen siempre habían sido buenos con su familia. ¿Cómo podían estar relacionados con algo tan horrible? Cuando terminó de ayudar a su madre, Alejandro salió al pueblo con una excusa: comprar tinta para su pluma estilográfica, que se había roto haciendo los deberes. Pero su verdadero plan era encontrar a alguien que supiera más sobre el curandero o las historias del fantasma. Mientras caminaba por las calles empedradas, no podía evitar mirar hacia el sendero que llevaba a la casa de don Rafael, preguntándose qué secreto se escondía realmente. La anciana en el avión hizo una pausa, mirando a Carlos con una sonrisa misteriosa. «¿Y ahora, pequeño, crees que Alejandro está en peligro, o solo es un niño imaginativo que se deja llevar por los cuentos?» Carlos, con las manos apretadas en el reposabrazos, respondió: «No sé, pero algo raro pasa en esa casa. ¿Qué va a hacer Alejandro? ¿Va a entrar otra vez?» La anciana se recostó en su asiento, cerrando los ojos. «Paciencia, Carlos. En la próxima parte, las cosas se pondrán más intensas. Alejandro está a punto de ver algo que no podrá olvidar». El sol de mediodía abrazaba las calles de Valdeoscuro, pero Alejandro apenas sentía el calor.
Su mente estaba ocupada, dando vueltas a las historias que había oído sobre el fantasma sin cabeza y la casa de don Rafael. La conversación entre su madre y doña Rosa, las palabras de Lucía sobre la muerte de Juan y el ruido del plato roto en la casa de don Rafael se mezclaban en su cabeza como un rompecabezas incompleto. Sabía que debía mantenerse alejado, pero algo en su interior, tal vez curiosidad, tal vez valentía infantil, lo empujaba a buscar respuestas. Esa mañana, después de comprar la tinta para su pluma en la pequeña tienda de doña Inés, Alejandro decidió dar un rodeo por el pueblo. Quería encontrar a alguien que supiera más sobre el curandero que había realizado el ritual para don Miguel. En el mercado, entre los puestos de frutas y embutidos, oyó a dos mujeres mayores hablando en voz baja. «Y ahora lo de Juan. Pobrecito», dijo una de ellas, ajustándose el pañuelo en la cabeza. «No es normal. Tantos hombres jóvenes, fuertes y de repente, muertos. Es cosa de brujería, te lo digo yo». La otra mujer asintió, mirando a su alrededor como si temiera que alguien las escuchara. «Es ese curandero, don Esteban. Él lo dijo en el funeral de don Miguel. Hay un fantasma sin cabeza en Valdeoscuro, y todos saben de dónde viene. La casa de don Rafael no es un lugar seguro». Alejandro se acercó, fingiendo interés en un montón de naranjas. «Disculpen, señoras», dijo con voz tímida. «¿Saben dónde puedo encontrar a don Esteban? Es que mi madre quiere hablar con él». Las mujeres lo miraron con desconfianza, pero una de ellas finalmente respondió. «Don Esteban vive en Las Afiñas, en una choña junto al cementerio. Pero ten cuidado, pequeño. Ese hombre ve cosas que no son para niños». Alejandro agradeció y salió corriendo, con el corazón latiendo fuerte. No tenía intención de ir al cementerio solo, pero la idea de hablar con el curandero lo intrigaba. Sin embargo, antes de que pudiera decidir qué hacer, su madre lo interceptó en la plaza. «Alejandro, ¿dónde estabas? Te dije que volvieras directo a casa». Doña Elena llevaba una cesta vacía, probablemente de camino al mercado. «Anda, necesito que hagas una cosa. Lleva esta bandeja de dulces a casa de don Rafael. Ayer se dejó una copa en la nuestra, y de paso quiero que le des las gracias otra vez por el vino». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Otra vez a casa de don Rafael. Quiso protestar, pero la mirada de su madre no dejaba lugar a discusiones. «Venga, no pongas esa cara. Es solo un recado. Y dile que si Carmen ya está de vuelta, también está invitada a la cena de mañana». Con el corazón apesadumbrado, Alejandro tomó la bandeja de dulces, turrón y polvorones sobrantes de la fiesta y se dirigió al sendero que llevaba a la casa de don Rafael. Cada paso le pesaba más que el anterior. Las palabras de las mujeres en el mercado resonaban en su cabeza. La casa de don Rafael no es un lugar seguro. Cuando llegó a la verja de madera, el silencio era casi opresivo. Ni siquiera las cigarras cantaban. La casa parecía desierta, con las ventanas cerradas y la puerta principal ligeramente entreabierta, como la vez anterior. Alejandro respiró hondo, tratando de calmarse. «Don Rafael, ¿está ahí?», llamó, alzando la voz. No hubo respuesta. Empujó la verja y entró al patio, sosteniendo la bandeja con fuerza. El huerto a su alrededor estaba lleno de higueras, pero los frutos parecían menos apetitosos bajo la luz dura del mediodía. Alejandro se acercó a la puerta, dispuesto a dejar la bandeja y marcharse, pero entonces lo oyó. Un crujido dentro de la casa, como si alguien hubiera pisado un tablón suelto. «¿Don Rafael?», repitió, asomándose al umbral. El interior estaba oscuro, con solo unos rayos de luz filtrándose por las rendijas de las ventanas. Olía a humedad y a algo más, algo metálico, como sangre. Alejandro dio un paso atrás, pero antes de que pudiera retroceder, un nuevo sonido lo paralizó. Un golpe seco, seguido de un tintineo, como si un cuchillo hubiera caído al suelo. Su primer instinto fue correr,
pero sus piernas no respondían. Miró hacia el huerto, esperando ver a don Rafael con su azada, pero no había nadie. Entonces, algo se movió dentro de la casa. Una sombra cruzó el pasillo, rápida y silenciosa. Alejandro contuvo el aliento, apretando la bandeja contra su pecho. «¿Carmen? ¿Es usted?», dijo, con la voz temblorosa. No hubo respuesta, pero la sombra se detuvo al final del pasillo, cerca de la cocina. Alejandro entrecerró los ojos, tratando de distinguir qué era. La luz que entraba por una ventana iluminó parcialmente la figura, y lo que vio lo dejó sin aliento. Era una silueta humana, de pie, pero no tenía cabeza. El cuerpo estaba vestido con una blusa blanca, idéntica a la que Carmen solía llevar cuando ayudaba en las fiestas del pueblo. Las mangas estaban manchadas de algo oscuro, y el torso se inclinaba ligeramente, como si estuviera buscando algo en el suelo. Alejandro dejó caer la bandeja, y los dulces se desparramaron por el patio. El ruido pareció alertar a la figura, que se giró lentamente hacia él. Aunque no tenía rostro, Alejandro sintió que lo estaba mirando. Un grito se atoró en su garganta, y finalmente sus piernas reaccionaron. Corrió hacia la verja, tropezando con las raíces de un limonero, y no se detuvo hasta llegar al sendero principal. Cuando llegó a casa, estaba pálido y jadeando. Doña Elena, que estaba fregando platos, lo miró alarmada. «Alejandro, ¿qué te pasa? Parece que hubieras visto un fantasma». Alejandro no respondió. Corrió a su habitación, cerró la puerta y se escondió bajo las sábanas, temblando. La imagen de la figura sin cabeza estaba grabada en su mente. Era real. No era un cuento. No era su imaginación. Y lo peor de todo, estaba seguro de que era Carmen. Esa tarde, mientras doña Elena preparaba la cena, Alejandro se quedó en su habitación, incapaz de hablar de lo que había visto. Sabía que nadie le creería. Ni siquiera Lucía, que adoraba las historias de terror, podría entender el miedo que sentía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la blusa blanca manchada, el cuerpo inmóvil, la sensación de ser observado por algo que no tenía ojos. Un golpe en la puerta lo hizo saltar. «Alejandro, abre», dijo la voz de don Antonio, su padre. «¿Qué te pasa? Tu madre dice que llegaste como si te persiguiera el diablo». Alejandro abrió la puerta con reticencia. Su padre, con el rostro curtido por el sol, lo miró con preocupación. «Venga, pequeño, cuéntame. ¿Qué pasó en casa de don Rafael?» Alejandro dudó, pero finalmente las palabras salieron a borbotones. «Papá, vi algo. En la casa de don Rafael. Era una figura, una persona, pero no tenía cabeza. Estaba en la cocina, con la blusa de Carmen. Era ella. Papá, es el fantasma sin cabeza». Don Antonio frunció el ceño, claramente incrédulo. «Alejandro, basta de tonterías. Seguro que fue un truco de la luz. O tal vez viste a don Rafael moviendo algo. No me vengas con cuentos de fantasmas». «No era un truco», insistió Alejandro con lágrimas en los ojos. «La vi, y don Rafael no estaba allí. Dijo que Carmen está en Granada, pero no es verdad. Ella está en la casa, y es un monstruo». Doña Elena, que había oído el alboroto, entró en la habitación. «¿Qué es todo este jaleo? Alejandro, ya está bien. Don Rafael es un buen hombre y Carmen es una mujer decente. No sé qué te ha metido esas ideas en la cabeza, pero no quiero que vayas contando esas cosas por ahí. ¿Entendido?» Alejandro bajó la mirada, derrotado. Sabía que no tenía sentido insistir. Sus padres no le creerían, no sin pruebas, pero él sabía lo que había visto. Y ahora, más que nunca, estaba convencido de que Carmen era el fantasma sin cabeza del que todos hablaban. «Está bien», murmuró. «No diré nada». Doña Elena suspiró, aliviada. «Así me gusta. Ahora ve a lavarte la cara y ayuda a poner la mesa».
Y mañana, cuando vayas al colegio, quiero que te disculpes con don Rafael por dejar caer la bandeja. Seguro que él también está preocupado. Alejandro asintió, pero en su mente, una idea comenzaba a formarse. No iba a disculparse. En cambio, iba a vigilar a don Rafael. Si Carmen era un fantasma, tenía que haber pruebas, y él las encontraría, aunque eso significara volver a esa casa. Esa noche, mientras sus padres dormían, Alejandro no pudo pegar ojo. Cada crujido de la casa lo hacía saltar, temiendo que la figura sin cabeza hubiera seguido su rastro. Finalmente, se levantó y fue a la ventana, mirando hacia el sendero que llevaba a la casa de don Rafael. La luna iluminaba el paisaje, haciendo que los olivos parecieran fantasmas plateados. Y entonces, lo vio. Una luz tenue, como un farol, moviéndose en el huerto de don Rafael. Alejandro contuvo el aliento. ¿Era don Rafael o era ella? La curiosidad lo venció. Tomó su linterna y salió sigilosamente de la casa, decidido a descubrir qué estaba pasando. El aire de la noche era frío, y el silencio del pueblo solo se rompía por el canto de un grillo lejano. Cuando llegó a la verja de don Rafael, la luz en el huerto aún estaba allí, moviéndose lentamente. Alejandro se agachó detrás de un limonero, tratando de no hacer ruido. Desde su escondite, vio una figura inclinada, cavando en la tierra con una azada. Era don Rafael, con una linterna colgada del cinturón. Pero lo que llamó la atención de Alejandro no fue la azada, sino lo que don Rafael estaba desenterrando. Un bulto envuelto en una sábana, manchado de tierra y algo oscuro que parecía sangre. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. Quiso gritar, correr, pero su cuerpo estaba paralizado. Don Rafael murmuró algo, con voz baja y furiosa. «Esto tiene que acabar. No puedes seguir así». Entonces, levantó la sábana, y Alejandro vio un brazo pálido asomando. No había duda, era un cuerpo, y aunque no podía verlo claramente, supo que no tenía cabeza. El miedo lo venció. Alejandro tropezó al intentar retroceder, haciendo crujir una rama. Don Rafael levantó la cabeza, alertado. «¿Quién anda ahí?», gritó, blandiendo la azada. Alejandro no esperó más. Corrió hacia el sendero, con el corazón a punto de estallar. No miró atrás, pero podía sentir los pasos de don Rafael persiguiéndolo. Solo cuando llegó a su casa, jadeando y temblando, se permitió mirar. No había nadie detrás de él. Pero la imagen del cuerpo sin cabeza seguía quemándole los ojos. La anciana en el avión hizo una pausa, observando a Carlos, que estaba pálido. «¿Qué te parece, pequeño? Ahora Alejandro sabe demasiado. ¿Crees que escapará de don Rafael?» Carlos tragó saliva, con los ojos muy abiertos. «No sé. ¿Qué es ese cuerpo? ¿Es Carmen? ¿Y por qué don Rafael lo está escondiendo?» La anciana sonrió, con un brillo enigmático en los ojos. «Todo se revelará, Carlos. Pero te advierto, la próxima parte será aún más oscura. Alejandro está a punto de enfrentarse a la verdad, y no será fácil». Alejandro no durmió esa noche. La imagen del cuerpo sin cabeza envuelto en una sábana, desenterrado por don Rafael en el huerto, se repetía en su mente como una pesadilla interminable. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mano pálida asomando, la tierra manchada de sangre y los ojos furiosos de don Rafael buscándolo en la oscuridad. Sabía que había escapado por poco, pero también sabía que no podía quedarse callado. Lo que había visto no era un cuento de niños, ni un truco de la luz. Era real, y alguien tenía que detener a don Rafael antes de que ocurriera algo peor. A la mañana siguiente, el cielo de Valdeoscuro estaba cubierto de nubes grises, como si presagiaran una tormenta. Alejandro se levantó temprano, con ojeras profundas, y encontró a su madre, doña Elena, preparando café en la cocina. Don Antonio ya había salido al campo, como siempre, dejando la casa en un silencio pesado. «Alejandro,
Tienes una cara terrible, dijo doña Elena, sirviéndole un vaso de leche. ¿Qué te pasa? ¿Otra vez esas historias de fantasmas? Alejandro dudó. Quería contarle todo. El cuerpo sin cabeza en la casa de don Rafael, la persecución en el huerto, el miedo que aún le recorría el cuerpo. Pero recordaba cómo sus padres habían descartado sus temores la noche anterior, riéndose de sus cuentos. Si hablaba ahora, probablemente lo castigarían por salir de noche y lo acusarían de inventar historias. Pero no podía guardar el secreto para siempre. Mamá, empezó, con voz temblorosa. Ayer vi algo en casa de don Rafael. Algo horrible. No era un fantasma, era un cuerpo, sin cabeza, y él lo estaba escondiendo. Doña Elena dejó la taza de café en la mesa, con una mezcla de incredulidad y enfado. Alejandro, ya basta. No sé qué te ha metido esas ideas en la cabeza, pero don Rafael es un hombre respetable. ¿Crees que va por ahí escondiendo cuerpos? Por Dios, niño, eso es una locura. No es una locura, insistió Alejandro, alzando la voz. Lo vi con mis propios ojos. Estaba cavando en el huerto, y había una sábana con un cuerpo dentro. Y me persiguió cuando me vio. Doña Elena cruzó los brazos, claramente exasperada. Escucha, pequeño. Sé que te gusta imaginar cosas, pero esto ya es demasiado. Si sigues con estas historias, voy a hablar con tu padre, y te aseguro que no te va a gustar. Ahora, ve a prepararte para el colegio, y no quiero volver a oír una palabra de esto. Alejandro sintió una punzada de frustración. Sabía que no le creerían, pero escuchar a su madre descartarlo tan rápido lo hizo sentirse solo. Sin embargo, no se rindió. Si sus padres no lo ayudaban, buscaría a alguien que sí lo hiciera. Tal vez Lucía y los otros chicos del pueblo podrían apoyarlo, o incluso el curandero, don Esteban, del que hablaban las mujeres en el mercado. En la escuela, Alejandro apenas prestó atención a las lecciones. Durante el recreo, se reunió con Lucía y Pedro en un rincón del patio, lejos de los demás niños. Les contó todo lo que había visto en la casa de don Rafael, omitiendo solo lo asustado que estaba. Y entonces Corrí concluyó, con la voz baja. Si no hubiera escapado, creo que me habría atrapado. Ese cuerpo, estoy seguro de que es Carmen. Ella es el fantasma sin cabeza. Lucía lo miró con los ojos muy abiertos, claramente impresionada. Alejandro, eso es aterrador. ¿Estás seguro de que era un cuerpo? ¿No podía ser, no sé, un saco de patatas o algo por el estilo? No era un saco, replicó Alejandro, frustrado. Vi un brazo, y la sábana estaba manchada de sangre. Y don Rafael estaba furioso, como si escondiera un secreto. Pedro, que había estado callado hasta ahora, habló con voz temblorosa. Mi hermano dice que don Esteban, el curandero, va a hacer otro ritual esta noche, para el alma de Juan, el de la panadería. Tal vez él sepa qué hacer con el fantasma. Alejandro asintió, sintiendo una chispa de esperanza. Tenemos que hablar con él. Si alguien puede detener a don Rafael y a Carmen, es don Esteban. Pero no podemos ir solos. Necesitamos pruebas. Lucía frunció el ceño, dudando. ¿Pruebas? ¿Quieres volver a esa casa? Alejandro, después de lo que viste, ¿de verdad crees que es buena idea? No quiero volver, admitió Alejandro. Pero si no hacemos algo, nadie nos creerá. Y si Carmen es un fantasma, o lo que sea, podría hacerle daño a más gente. ¿No os dais cuenta? Primero don Miguel, luego Juan. ¿Quién será el siguiente? Los tres niños se miraron en silencio, sabiendo que Alejandro tenía razón. Finalmente, Lucía suspiró. Está bien, pero si vamos, lo hacemos juntos. Y llevaremos linternas, por si acaso. Trato hecho, dijo Alejandro, aunque el miedo aún le apretaba el pecho. Esa tarde, después de la escuela, Alejandro regresó a casa con un plan. Mientras ayudaba a su madre a pelar patatas para la cena, intentó sacar más información sobre don Rafael y Carmen, pero doña Elena cambió de tema rápidamente. Sin embargo,
Cuando mencionó que don Antonio había invitado a don Rafael a tomar unas copas esa noche, Alejandro vio una oportunidad. Si don Rafael estaba en su casa, el huerto estaría vacío. Era el momento perfecto para investigar. Cuando el sol comenzó a ponerse, don Rafael llegó a la casa de Alejandro con una botella de aguardiente y una sonrisa amable. Se sentó con don Antonio bajo el porche, hablando de las viñas y las próximas fiestas del pueblo. Alejandro, fingiendo hacer los deberes en su habitación, observaba desde la ventana. Don Rafael parecía relajado, pero Alejandro no podía quitarse de la cabeza la imagen de la asada y la sábana ensangrentada. Cuando los dos hombres empezaron a reír y a brindar, Alejandro supo que era su momento. Se escabulló por la puerta trasera, tomando su linterna y una cuerda que encontró en el cobertizo. Se reunió con Lucía y Pedro en el olivo donde solían juntarse, y los tres se dirigieron al sendero que llevaba a la casa de don Rafael. El cielo estaba oscuro, cubierto de nubes, y el aire olía a lluvia. Cuando llegaron a la verja, la casa estaba en silencio, con las ventanas cerradas. La puerta principal, sin embargo, estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado o salido apresuradamente. «No me gusta esto», susurró Pedro, aferrándose a su linterna. «¿Y si el fantasma está dentro?» «No hay fantasma», dijo Alejandro, aunque no estaba seguro. «Vamos al huerto. Ahí es donde vi el cuerpo». Los tres niños cruzaron el patio, manteniéndose agachados para no ser vistos. El huerto estaba envuelto en sombras, con las higueras proyectando formas grotescas bajo la luz de la luna. Alejandro los guió hasta el lugar donde había visto a don Rafael cavando. La tierra aún estaba removida, como si alguien hubiera intentado cubrir algo rápidamente. «Aquí es», dijo Alejandro, señalando el suelo. «Ayudadme a cavar». Usando las manos y un palo que encontraron, comenzaron a remover la tierra. No pasó mucho tiempo antes de que sus dedos tocaran algo suave y frío. Lucía soltó un grito ahogado cuando sacaron un trozo de sábana manchada de tierra y sangre. «Es verdad», susurró Pedro retrocediendo. «Hay un cuerpo aquí». Antes de que pudieran seguir, un ruido los hizo girarse. La puerta de la casa se abrió de golpe y una figura salió al patio. Era don Rafael, con una linterna en una mano y una azada en la otra. Su rostro, iluminado por la luz, estaba lleno de furia. «¿Qué hacéis aquí?», gritó, avanzando hacia ellos. «Malditos críos, os dije que no volvierais». Alejandro sintió que el miedo lo paralizaba, pero Lucía lo agarró del brazo. «¡Corre!», gritó, tirando de él. Los tres niños echaron a correr hacia el sendero, con don Rafael pisándoles los talones. Alejandro tropezó con una raíz, cayendo al suelo. La linterna se le escapó de las manos, y don Rafael lo alcanzó, levantando la azada con una mirada salvaje. «No deberías haber visto eso, pequeño», gruñó. «Ahora no me dejas otra opción». Alejandro cerró los ojos, preparándose para lo peor, pero en ese momento, un ruido ensordecedor llenó el aire. Un carro de heno, tirado por un tractor, apareció en el sendero, embistiendo a don Rafael y haciéndolo caer al suelo. La azada se le escapó de las manos, y él quedó aturdido, gimiendo de dolor. Alejandro abrió los ojos y vio a su madre, doña Elena, bajando del tractor con el rostro lleno de furia y miedo. «Alejandro, ¿estás bien?», gritó, corriendo hacia él. Alejandro se levantó, temblando, y se arrojó a los brazos de su madre. «Mamá, intentó matarme. Hay un cuerpo en el huerto. Lo vi». Doña Elena lo abrazó con fuerza, mirando a don Rafael, que intentaba levantarse. Un grupo de vecinos, alertados por el ruido, comenzó a llegar al lugar, con linternas y voces de preocupación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de ellos, un hombre fornido que trabajaba en el mercado. Doña Elena, con voz firme, señaló a don Rafael. «Este hombre atacó a mi hijo, y dice que hay un cuerpo enterrado en su huerto. Que alguien llame a la Guardia Civil». Don Rafael, aún en el suelo, negó con la cabeza, con una mezcla de rabia y desesperación.
No es lo que parece. No saben nada. Están equivocados. Pero los vecinos no le dieron tiempo a explicarse. Los sujetaron mientras alguien corría a buscar a las autoridades. Alejandro, aún temblando, se aferró a su madre, sabiendo que lo que había visto cambiaría Valdeoscuro para siempre. Más tarde, esa misma noche, los vecinos y la Guardia Civil excavaron en el huerto de don Rafael. Lo que encontraron confirmó los peores temores de Alejandro: un cuerpo envuelto en una sábana, sin cabeza, con la blusa blanca que Carmen solía llevar. Pero lo que dejó a todos en shock fue la identidad del cuerpo. Era Carmen, o al menos, lo que quedaba de ella. Doña Elena, sentada junto a Alejandro en la plaza del pueblo, le acarició el pelo mientras él intentaba procesar lo que había pasado. «¿Cómo supiste que estaba allí, mamá?», preguntó, con voz débil. Doña Elena suspiró, con los ojos llenos de lágrimas. «Fui a visitar a doña María, la vecina que está en el hospital. Me contó que vio algo en casa de don Rafael, una figura sin cabeza. No le creí al principio, pero cuando llegué a casa y vi que había salido, supe que algo no estaba bien. Seguí mi instinto, y gracias a Dios llegué a tiempo». Alejandro asintió, aún temblando. La verdad estaba comenzando a salir a la luz, pero aún había muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué don Rafael había escondido el cuerpo de Carmen? ¿Era ella realmente el fantasma sin cabeza? Y si no lo era, ¿qué estaba pasando en Valdeoscuro? La anciana en el avión hizo una pausa, mirando a Carlos con una sonrisa enigmática. ¿Y ahora, pequeño? Alejandro está a salvo, pero la verdad aún no está clara. ¿Crees que Carmen era el fantasma, o hay algo más oscuro detrás de todo esto? Carlos, con las manos apretadas, respondió: «No sé. ¿Por qué don Rafael hizo eso? ¿Y qué pasa con el cuerpo? Cuéntame más». La anciana rió suavemente. «Tranquilo, Carlos. La última parte revelará todo. Pero prepárate. La verdad será más terrible de lo que imaginas». La plaza de Valdeoscuro estaba abarrotada de vecinos, susurros y linternas. La Guardia Civil había acordonado el huerto de don Rafael, donde el cuerpo sin cabeza de Carmen yacía expuesto bajo una sábana, iluminado por la luz fría de las linternas. Alejandro, sentado en un banco junto a su madre, doña Elena, temblaba mientras intentaba procesar lo que había sucedido. La imagen de don Rafael persiguiéndolo con la azada aún lo atormentaba, pero lo que más lo inquietaba era la pregunta que todos en el pueblo se hacían. ¿Por qué? ¿Por qué don Rafael había escondido el cuerpo de su esposa? ¿Y qué tenía que ver con las historias del fantasma sin cabeza? Doña Elena lo abrazó con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas y furia. «Nunca debí dejarte ir a esa casa», murmuró. «Si algo te hubiera pasado, no fue tu culpa», mamá, dijo Alejandro, con voz débil. «Yo quería saber la verdad». En ese momento, don Esteban, el curandero, apareció entre la multitud. Era un hombre anciano, encorvado, con una barba blanca y unos ojos que parecían ver más allá de lo que los demás podían. Llevaba un bastón de madera tallada y un pequeño saco de hierbas colgando del cinturón. Los vecinos se apartaron para dejarlo pasar, susurrando con una mezcla de respeto y temor. «Don Esteban», dijo uno de los guardias civiles, «necesitamos su ayuda. Este asunto no es normal. La gente dice que hay un espíritu aquí, algo maligno». Don Esteban asintió lentamente, mirando hacia el huerto. «No es un espíritu lo que ha causado esto», dijo con voz grave. «Pero hay una verdad que debe ser revelada. Llévenme con Rafael». En la pequeña comisaría improvisada del pueblo, don Rafael estaba sentado en una silla, con las manos esposadas y la cabeza gacha. Su rostro, normalmente amable y lleno de vida, ahora parecía demacrado, como si llevara una carga que lo hubiera roto por dentro. Alejandro, acompañado por doña Elena y don Antonio, observaba desde un rincón, con el corazón latiendo fuerte. Don Esteban se sentó frente a don Rafael, con una calma que contrastaba con la tensión en el aire. «Rafael», comenzó el curandero,
Ha llegado el momento de hablar. Por el bien de tu alma y de los que han sufrido. ¿Qué pasó con Carmen? Don Rafael levantó la mirada, con los ojos llenos de dolor. No quería que nadie lo supiera, murmuró. No quería que la vieran así. Los presentes se miraron, confundidos. Doña Elena apretó la mano de Alejandro, mientras don Antonio fruncía el ceño. ¿Qué quieres decir?, preguntó el guardia civil a cargo. Encontramos el cuerpo de tu esposa. Rafael. Sin cabeza. ¿Qué lo hiciste? Don Rafael negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No le hice nada. Yo la amaba. Carmen era todo para mí. Pero algo la cambió. Hace meses, empezó a actuar extraño. Se encerraba en la casa, no salía de día, y por la noche la veía vagando por el huerto, hablando sola, como si algo la poseyera. Alejandro sintió un escalofrío. Recordó la figura sin cabeza en la cocina, la blusa blanca manchada. ¿Era eso lo que había visto? ¿Carmen, poseída por algo? Don Esteban se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en don Rafael. Cuéntanos todo, Rafael. Desde el principio, don Rafael respiró hondo, con la voz quebrada. Todo empezó hace un año, después del funeral de don Miguel. Carmen estaba muy afectada por su muerte. Decía que sentía algo en el aire, algo oscuro. Una noche, volvió del huerto con los ojos vidriosos, como si no fuera ella. Me dijo que había visto una figura en el bosque, una sombra sin cabeza, que le hablaba en susurros. Pensé que estaba cansada, que eran imaginaciones, pero después de eso, cambió. Empezó a evitar la luz, a esconderse. Y luego, empezó a desaparecer. ¿Desaparecer?, preguntó doña Elena frunciendo el ceño. Don Rafael asintió, con la mirada perdida. A veces no la encontraba en casa. Salía al huerto de noche, cavaba en la tierra, como si buscara algo. Una vez la seguí y la vi, sin cabeza. No sé cómo explicarlo. Su cuerpo estaba allí, pero su cabeza no estaba. Corrí hacia ella, pero cuando la toqué, se desmayó. Cuando despertó, no recordaba nada. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. La imagen de la figura en la cocina volvió a su mente, clara como el día. Don Esteban, sin embargo, no parecía sorprendido. Sigue, dijo el curandero. ¿Qué pasó después? Don Rafael se cubrió el rostro con las manos. Intenté ayudarla. La llevé a médicos en Granada, pero nadie entendía qué le pasaba. Dijeron que era una enfermedad mental, que necesitaba reposo, pero yo sabía que no era eso. Era como si algo la hubiera reclamado, algo que vivía en el huerto. Una noche, hace un mes, la encontré en el suelo, muerta. Su cuerpo estaba intacto, pero su cabeza simplemente no estaba. No sé cómo pasó. Estaba tan asustado que la enterré en el huerto para que nadie la viera así. No quería que la gente pensara que yo le había hecho algo. Los presentes se quedaron en silencio, horrorizados. Alejandro miró a su madre, que tenía los ojos llenos de lágrimas. Don Antonio, normalmente tan firme, parecía perdido. ¿Y qué hay de don Miguel? ¿Y Juan?, preguntó el guardia civil. ¿Tienen algo que ver con esto? Don Rafael negó con la cabeza. No lo sé. Juro que no lo sé. Pero después de la muerte de Carmen, las cosas empeoraron. Empecé a ver la sombra en el huerto, la misma que ella describió. Y luego, la gente empezó a morir. Primero don Miguel, luego Juan. Creo que lo que sea que tomó a Carmen también los tomó a ellos. Don Esteban se puso de pie, con una expresión grave. No es un espíritu, Rafael. Es una maldición. Algo antiguo. Algo que ha estado en estas tierras mucho antes que nosotros. Usa la sangre y los restos humanos para alimentarse, para mantenerse vivo. Carmen fue su víctima, pero no la única. Y tú, al esconder su cuerpo, solo lo fortaleciste.
Alejandro, incapaz de contenerse, habló por primera vez. ¿Entonces el fantasma sin cabeza es real? ¿Es eso lo que vi? Don Esteban lo miró, con una mezcla de compasión y seriedad. Lo que viste, pequeño, no fue Carmen. Fue la maldición, tomando su forma. Usa los cuerpos de los muertos para moverse, para buscar más víctimas, pero no es invencible. Hay una forma de detenerlo. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, don Esteban reunió a los vecinos en el huerto de don Rafael. La Guardia Civil, aunque escéptica, permitió que el curandero realizara su ritual, con la condición de que no interfiriera con la investigación. Alejandro, Lucía y Pedro observaban desde la verja, con los corazones latiendo fuerte. Don Esteban dibujó un círculo de sal en el suelo, donde habían encontrado el cuerpo de Carmen. Colocó velas blancas en los extremos y comenzó a recitar oraciones en un idioma que nadie entendía, una mezcla de latín y palabras antiguas. En el centro del círculo colocó un cuenco de metal lleno de hierbas secas y sangre de gallina que encendió con una cerilla. El humo llenó el aire, denso y acre. «Espíritu impuro», dijo don Esteban alzando la voz, «tú que has profanado estas tierras, que has robado las almas de los inocentes, te ordeno que te muestres». El viento se levantó, apagando algunas velas. Los vecinos retrocedieron, murmurando oraciones. Alejandro sintió un frío que le caló los huesos. Y entonces lo vio. Una sombra emergió del suelo, justo donde había estado el cuerpo de Carmen. No tenía cabeza, pero su forma era inconfundible. La blusa blanca, las manchas de sangre, el cuerpo tambaleante. Doña Elena abrazó a Alejandro, cubriéndole los ojos, pero él se soltó. Quería verlo todo. Don Esteban levantó su bastón y golpeó el cuenco de metal, produciendo un sonido agudo que resonó en el huerto. «Abandona este lugar», gritó. «Devuelve las almas que has tomado y regresa al vacío». La sombra se retorció, como si estuviera en agonía. Por un momento, pareció que una cabeza comenzaba a formarse, pero no era humana. Era una masa oscura, con ojos brillantes que miraban a todos con odio. Los vecinos gritaron, y algunos cayeron de rodillas, rezando, pero don Esteban no vaciló. Derramó el resto de la sangre del cuenco en el círculo de sal, y la sombra soltó un alarido que hizo temblar la tierra. Entonces, todo se detuvo. La sombra se desvaneció, y el huerto quedó en silencio. Las velas se apagaron, y el aire volvió a ser cálido. Don Esteban, exhausto, se apoyó en su bastón. «Se ha ido», dijo, jadeando, «pero las almas de los que tomó no volverán. Carmen, don Miguel, Juan, están en paz ahora». Días después, Valdeoscuro comenzó a sanar. La Guardia Civil se llevó a don Rafael, quien confesó haber escondido el cuerpo de Carmen por miedo y vergüenza. Aunque no fue acusado de asesinato, su reputación quedó destrozada y decidió mudarse a otra ciudad. La casa y el huerto fueron abandonados y los vecinos evitaban pasar por allí, temiendo que la maldición aún estuviera presente. Alejandro, aunque aliviado, no podía olvidar lo que había visto. Durante semanas, soñó con la sombra sin cabeza, pero poco a poco, los sueños se desvanecieron. Doña Elena y don Antonio, agradecidos de que su hijo estuviera a salvo, prometieron escucharlo la próxima vez que tuviera miedo. Un día, mientras comía higos con Lucía y Pedro bajo el olivo centenario, Alejandro miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía sobre Valdeoscuro. «¿Creéis que volverá?», preguntó Pedro, con voz tímida. Alejandro negó con la cabeza. «Number». Don Esteban dijo que la maldición se fue, pero creo que nunca olvidaré lo que vi. Lucía sonrió, tratando de aligerar el ambiente. «Al menos ahora sabemos que no hay que robar higos del huerto de nadie, ¿verdad?». Los tres rieron, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que el peso en su pecho se desvanecía. Valdeoscuro volvía a ser un pueblo tranquilo, y aunque las historias del fantasma sin cabeza seguirían contándose, ahora eran solo eso, historias,
La anciana en el avión cerró los ojos, terminando su relato. Carlos, que había estado conteniendo el aliento, exhaló ruidosamente. Eso fue increíble, dijo. Entonces, ¿era una maldición? ¿No era Carmen? La anciana sonrió, con un brillo enigmático en los ojos. A veces, pequeño, las historias no son lo que parecen. Pero lo importante es que Alejandro aprendió a enfrentar sus miedos. ¿Y tú? ¿Qué aprendiste? Carlos pensó por un momento que no debo meterme en huertos ajenos y que debo escuchar a mi madre. La anciana rió, dándole una palmadita en la mano. Buena lección, Carlos. Ahora, descansa. El viaje aún no ha terminado.